Hola amigos, bendiciones. Les traigo una serie acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya esta va a ser la serie número 1. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién es Jesucristo? La respuesta siempre nos la va a dar la Biblia. Y eso nos vamos siempre a pegar a lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo la Biblia Reina Valera 1960, ¿no? De donde yo le doy toda la enseñanza. Vamos a ver. En Primera de Juan, capítulo del 1, del versículo 1 hasta el 3, vamos a darle lectura. Dice así: en el principio era el verbo, o sea, el verbo es la palabra, ¿no? Y el verbo era con Dios, o sea, no estaban separados, estaban unidos. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios siempre están unidos, ¿ya? Dice, y el mismo verbo era Dios. Vámonos al principio para entender esto. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a ver lo que dice. Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? La tierra, ¿cómo estaba? Desordenada, estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, la oscuridad. Había un abismo también, ¿ah? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía en las aguas? ¿Qué es el agua? El agua es vida. Dios siempre se mueve donde hay vida, ¿no? El Espíritu de Dios, ¿no? Es Dios Espíritu, el Padre. El Padre es Dios Espíritu. Eso dice en la Biblia, ¿ya? Dice, mire lo que dice. Y dijo Dios, en el 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. O sea, Dios habló. ¿De dónde salió la palabra de Dios? Del mismo Dios, del Dios Espíritu. Del Espíritu de Dios salió la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo Dios lo creó a través de su palabra. Por eso lo dice aquí Juan. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. No estaban separados, eran juntos. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios siempre han estado unidos, y es el mismo Dios, es un solo Dios. ¿Ya? Dice en el Juan 1:2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí lo dice claro, o sea, todo fue hecho a través de la palabra de Dios, que se origina del Dios Espíritu, de Dios mismo, Dios hablando, ¿no? Jesucristo y estas palabras. El Padre es mayor que yo, claro, mayor que la palabra es el Espíritu de Dios. El Dios Espíritu es mayor, ¿ya? Entonces, está claro, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios siempre están unidos y es el mismo Dios. Vamos a ver en el libro veamos en el libro de Juan. Juan capítulo 10, versículo 30. Mire, estas son palabras de Jesús. Él dijo, yo y el Padre uno son. Qué claro, ya ni explicación hay que dar. No somos dos, somos el mismo Dios. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios están unidos. Es el Dios y es Dios mismo. ¿Ya? Dios mismo. Ahorita la palabra de Dios que estamos leyendo dice que la palabra que yo he hablado es espíritu y es vida. El Espíritu de Dios está aquí en la misma palabra de Dios, que es Dios mismo hablándome a mí y a ustedes, al ser humano. Cuando abrimos la Biblia, Dios mismo nos está hablando. Estamos escuchando la voz de Dios, ¿ya? Entonces vamos a ver en el libro de Juan mismo, capítulo 16, versículo 28. Y dice así, dice la palabra de Dios. Salí del Padre, esto dijo Jesucristo, salí del Padre, claro, porque salió del Padre, el Dios Espíritu, ¿no? Salí del Padre, él es la palabra de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, ¿no? Otra vez dejo el mundo y voy donde el Padre, de donde salió. Por eso dice que él se sentó a la diestra de Dios el Padre, eso dice la Biblia. Entonces es claro. Entonces, ¿y quién fue? ¿Y quién lo envió a Jesucristo al mundo a salvarnos? Fue Dios el Padre el que originó todo el plan. ¿Ah? El Padre es la máxima autoridad. La máxima autoridad. Ahí viene el Hijo, Jesucristo. Ahí viene la palabra de Dios. Ya. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Mire lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos
lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. O sea, vimos la palabra viva, la palabra espíritu que estaba arriba en los cielos, pero ahora vino a habitar entre los seres humanos. O sea, se humanizó, Dios se humanizó. ¿Ah? Dios encarnado, Jesucristo es el mismo Dios encarnado en carne y hueso. Él tuvo las dos naturalezas. La naturaleza humana que tenemos nosotros, la carne, el cuerpo físico, ¿no? Pero él tenía el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿quién embarazó a María? No fue José, fue el Espíritu de Dios que le dio vida a ese vientre. Por eso tenía las dos naturalezas. La naturaleza del Padre, el Espíritu Santo de Dios, y la naturaleza de María, ¿no? El cuerpo físico, la naturaleza caída del pecado. Él se hizo pecado por nosotros, pero él nunca pecó, santo, perfecto. Ese es el ejemplo a seguir para todos los creyentes. Ya, dice aquí, seguimos, en 1 de Juan 1 hasta el 3 vamos a leer. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. O sea, ellos eran testigos. Dice, nosotros anduvimos con el Maestro, con Jesucristo, con el Dios encarnado. Dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire, la vida eterna estaba con el Padre, Dios el Padre el eterno, pero vino el Hijo y se nos manifestó la vida. Ahí vimos, nosotros comimos con Él, vivimos con Él. En el 3 dice, y lo que hemos visto y oído, o sea, pues dice, somos testigos, nosotros lo vimos y también escuchamos sus palabras, sus enseñanzas. ¿Ya? Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan nos está contando todo lo que él había visto y oído. ¿Ya? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión de todo cristiano, todo creyente. Con Dios el Padre, el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Es claro. ¿Ya? Entonces aquí vemos que él da testimonio de que él estuvo con el Maestro Jesucristo, el Dios encarnado. Ya, Juan. Vamos a ver también Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice Primera de Juan 5:20? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. O sea, ¿quién nos abre el entendimiento a los creyentes para poder entender y comprender la palabra de Dios? Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios nos abre el entendimiento. Cuando nosotros la estudiamos, la escudriñamos, vamos a entender las cosas de Dios. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí lo termina diciendo Juan. Este es el verdadero Dios que se nos manifestó. Y la vida eterna está aquí en Jesucristo, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verdadero Dios. Y aquí, esta es la fuente de la vida eterna. Este es el árbol de la vida del ser humano. La Biblia, la palabra de Dios escrita. Aquí está. Aquí está. El que murió en la cruz del Calvario está sentado a la diestra, ¿no? Está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, es claro lo que nos dice el Maestro. En Apocalipsis 19:13, vamos a ver Apocalipsis 19:13. Aquí, si se dan cuenta de algo, a Juan es quien Dios se le revela como el Dios encarnado, el verbo de Dios. Solo a Juan, solo al único discípulo. ¿Por qué? Porque Juan era el discípulo amado, el que andaba siempre ahí al lado del Maestro. Miren lo que le dice, Apocalipsis escribió Juan también. Dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre, este es el nombre de Jesucristo, y su nombre es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Ese es Jesucristo. Ese es el nombre de Jesucristo. El verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces aquí estamos claros con todo el versículo que Jesucristo es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios. Vamos a ver, otra dice, Jesucristo también dice que es el Hijo unigénito, único de Dios el Padre. Dios no tiene más hijo. El Dios único es Jesucristo. Jesucristo el Dios. Eso está en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 18. Juan 1, 18. Vamos a ver qué dice. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué?
Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ningún ser humano puede ver a Dios, ¿no? Porque nosotros estamos con un cuerpo físico. Si veríamos a Dios, moriríamos, como le dijo a Moisés. No me verá hombre alguno y vivirá. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, solamente el único que da a conocer, que lo conoce al Padre, a Dios, es la palabra mismo de Dios. Y esa palabra se encarnó y nos ha dado a conocer al Padre. Él nos dio a conocer al Padre. La palabra de Dios nos da. Por eso que a través de la Biblia llegamos a conocer a Dios. Ya, vamos a ver también en Juan 3, 16 al 18. ¿Qué dice? Juan 3, 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿ves? ¿Quién lo mandó a Él? El Padre. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿cree en quién? En Jesucristo, en la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creen en esta palabra no se van a perder. Tiene vida eterna, dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, a través de Jesucristo, a través de la palabra de Dios, del conocimiento, de creer y de obedecer la palabra de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído, ¿no? Entonces, no has creído, te pierdes por incrédulo, por rebelde y desobediente a la palabra, ahí se pierde el ser humano. Pero el que cree y obedece, ese es salvo. ¿Da? Entonces, ya aquí vimos Jesucristo el unigénito Hijo de Dios. 1 de Juan 4:9, el último versículo, vamos a darle. 1 de Juan 4:9. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, para que vivamos por Él, por la palabra de Dios, que es Jesucristo, que es el verbo de Dios. Él es el que nos da vida a los creyentes y gracias a Él tenemos vida. Ahora vivimos gozosos, alegres y felices con Cristo. Bendiciones, mis hermanos.